Hubo un mensaje, pronunciado desde el corazón de Roma. Un mensaje que, aunque resonó en los muros del Vaticano, el mundo prefirió olvidar. San Juan Pablo II, un hombre de profunda fe y visión espiritual, sabía que estaba viviendo tiempos decisivos. En una de sus intervenciones más inquietantes, advirtió sobre una gran batalla espiritual que ya estaba comenzando a envolver a la humanidad. Pero pocos lo escucharon y muchos lo silenciaron. Sus palabras fueron claras, casi proféticas. Estamos ahora ante el enfrentamiento final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio. Aquella frase estremeció a quienes la oyeron. ¿De qué hablaba el Papa? ¿A qué anti-Iglesia se refería? Los medios apenas lo mencionaron, y algunos incluso intentaron borrar su eco. Pero el tiempo ha demostrado que Juan Pablo II no exageraba. Estaba viendo algo que hoy se manifiesta ante nuestros ojos. La confusión espiritual, la pérdida de valores, la división del propio pueblo de Dios. Muchos dentro del Vaticano sabían que sus palabras eran demasiado fuertes, demasiado reales. Algunos aconsejaron moderarlo, otros callaron. Pero el Papa, con la cruz en sus manos, continuó predicando con valentía. Sabía que venían tiempos de oscuridad, pero también de esperanza. Las consecuencias de ignorar su advertencia están a la vista. El mundo ha dejado de escuchar la voz de Dios. Las familias se desintegran, los jóvenes se pierden en el vacío, y la fe se convierte en motivo de burla. Lo que él llamó la batalla final ya está aquí, no con espadas ni ejércitos, sino en el corazón de cada ser humano. Y, sin embargo, Juan Pablo II no habló para infundir miedo. Su mirada iba más allá del caos. Decía siempre, no tengáis miedo. Porque sabía que el mal nunca tiene la última palabra. La victoria final pertenece a Cristo y a quienes no se rindan en la fe. Hoy, su mensaje resuena más fuerte que nunca. No fue una advertencia vacía, fue una llamada al despertar espiritual. A ti, que escuchas estas palabras, te toca decidir de qué lado estarás. Escribe en los comentarios. Yo creo en el poder de la fe. El corazón de Cristo triunfará. Y comparte este mensaje. Porque el mundo necesita volver a escuchar lo que el Papa quiso decir, y nadie escuchó. Estamos ante la mayor batalla espiritual de la humanidad. Hubo un momento en que el mundo entero escuchó una frase que heló el alma de muchos creyentes. Fue pronunciada por un hombre que conocía el peso del mal y la fuerza del bien. Un hombre que había visto la oscuridad de cerca, y aún así eligió creer. San Juan Pablo II advirtió. Estamos ahora ante la mayor batalla espiritual de la humanidad. Estas palabras no fueron metáforas ni exageraciones. Fueron un diagnóstico claro, un grito desde el corazón de un pastor que veía el futuro con los ojos de la fe. ¿Qué quiso decir realmente con esta frase? No hablaba de una guerra con armas o ejércitos, sino de un conflicto interior, moral y espiritual, que envolvería a toda la humanidad. Una lucha silenciosa pero feroz. Entre la verdad y la mentira. Entre la luz y las tinieblas. Entre Cristo y el espíritu del mundo que busca apartarnos de él. Juan Pablo II entendió que esta batalla no se libraría en los campos de guerra, sino en el corazón de cada persona. Cada elección, cada pensamiento, cada acción, es un campo de batalla. Y hoy, lo vemos con claridad. ¿Cómo se relaciona con los acontecimientos actuales? Vivimos tiempos de confusión como nunca antes. El bien y el mal ya no se distinguen con facilidad. Los valores son relativizados, la verdad es manipulada, y la fe es ridiculizada. El Papa lo predijo con dolor: cuando la humanidad se aleja de Dios, pierde también su rumbo. Los medios lo ignoraron, los poderosos se burlaron. Pero el cumplimiento de su advertencia está ante nuestros ojos. Familias divididas, violencia espiritual, jóvenes sin esperanza, corazones vacíos. El enemigo no necesita espadas, solo necesita el silencio de los buenos. Las señales que él mismo mencionó ya están aquí. La pérdida de la fe en muchos corazones, el ataque a la vida, a la familia y a la pureza, el surgimiento de ideologías que niegan la dignidad humana, el abandono de Dios en las leyes, en las escuelas y en la sociedad. Y aún así, Juan Pablo II no dejó su mensaje en la desesperanza. Con voz firme dijo: no tengáis miedo. Porque sabía que, incluso en la oscuridad más densa, Cristo sigue siendo la luz del mundo. Hoy, esa batalla espiritual continúa. Pero también continúa la promesa. El amor es más fuerte. El bien triunfará. El corazón de Cristo vencerá. Si tú también crees que estamos en esa batalla, escribe en los comentarios. Yo lucho del lado de la luz. Cristo vencerá.
Y comparte este mensaje, para que el mundo recuerde lo que el Papa advirtió. Y que hoy, más que nunca, debemos escuchar. El día en que Juan Pablo II rompió el silencio. Hubo un día, un momento preciso, en el que Juan Pablo II decidió hablar como nunca antes lo había hecho. Su voz, habitualmente serena, se volvió firme, casi profética. Fue el día en que rompió el silencio. Aquel día, el Papa no habló solo como un líder de la Iglesia, sino como un hombre que había visto el mal de cerca, que había sentido el peso del pecado del mundo y que ya no podía callar. Su homilía, pronunciada con el corazón encendido, cambió el tono de todo su pontificado. Ese fue el momento en que dejó de ser simplemente el Papa del pueblo. Y se convirtió en el Papa de la advertencia, el pastor que gritaba al mundo: «Despertad, no podéis seguir viviendo como si Dios no existiera». Era el año 1979. El mundo parecía triunfante tras décadas de conflictos, pero bajo la superficie, algo oscuro estaba naciendo. El materialismo crecía como un nuevo Dios, el comunismo oprimía pueblos enteros, y en Occidente comenzaba una lenta pero profunda crisis espiritual. Juan Pablo II, recién elegido, viajó a su tierra natal, Polonia, dominada por el régimen comunista. Allí, frente a millones de personas, levantó la voz y dijo: «Que descienda tu espíritu, Señor, y renueve la faz de la tierra, de esta tierra». Aquellas palabras no eran solo una oración, eran una declaración profética. Un desafío espiritual directo al poder del mal que oprimía a su pueblo. Y ese día, el mundo entero sintió algo distinto. Era como si una llama hubiera encendido los corazones dormidos de millones. En aquel mismo año, el mundo estaba sumido en una tormenta. La Guerra Fría dividía continentes, la amenaza nuclear crecía, y las ideologías sin alma reemplazaban la fe. Mientras unos soñaban con progreso, otros comenzaban a perder la esperanza. Y fue en ese escenario que el Papa, con voz firme, se convirtió en el eco de Dios entre el ruido del mundo. Después de ese discurso, nada volvió a ser igual. Los regímenes temblaron, los creyentes se levantaron, y la Iglesia recobró su voz. Juan Pablo II no hablaba solo de política, hablaba de una guerra invisible, una batalla entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Muchos quisieron callarlo, distorsionar sus palabras o reducirlas a política. Pero lo que él dijo fue mucho más profundo. El futuro del hombre depende de su fidelidad a Dios. Hoy, décadas después, sus palabras suenan como un eco que atraviesa el tiempo. Porque aquella homilía no fue solo un discurso, fue una llamada al despertar espiritual que aún sigue resonando. Si tú también crees que su mensaje sigue vivo, escribe en los comentarios: «Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra». Yo escucho la voz del Papa que no cayó. Y comparte este video, para que el mundo recuerde el día en que Juan Pablo II rompió el silencio, y el cielo habló a través de él. El enfrentamiento final entre el bien y el mal. Hay palabras que parecen cruzar los siglos. Palabras que no envejecen, porque no pertenecen solo a una época, sino a toda la historia de la humanidad. Una de ellas fue pronunciada por San Juan Pablo II, y hoy, más que nunca, suena como un eco del cielo. Estamos ante el enfrentamiento final entre el bien y el mal, entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre Cristo y el anticristo. Muchos se estremecieron al escucharlo. Otros prefirieron ignorarlo, creyendo que se trataba solo de una metáfora. Pero quienes conocieron el alma espiritual del Papa saben que él hablaba con la seriedad de quien ha visto más allá del velo. ¿Hablaba de una guerra física, o de una guerra espiritual? La respuesta es, de ambas. Juan Pablo II sabía que toda batalla visible comienza primero en el espíritu. Antes de que se derrame sangre en la tierra, ya se ha librado una guerra silenciosa en el alma del hombre. Y esa batalla, decía él, ya estaba en marcha. No se libra con armas ni con ejércitos, sino con ideas, con mentiras, con el engaño que oscurece las mentes y enfría los corazones. Es la lucha por el alma de la humanidad. Pero estas palabras no surgieron de la nada. Muchos estudiosos creen que Juan Pablo II conocía profundamente el tercer secreto de Fátima, y que su advertencia estaba directamente ligada a él. La Virgen habló de sufrimiento, de persecución a la Iglesia, de un tiempo donde el mal intentaría borrar el nombre de Dios de la tierra. Y en Medjugorje, décadas después, la Madre de Dios repitió ese mismo llamado. Satanás está suelto, y desea destruir la fe en el corazón del hombre. ¿Casualidad? O quizás, la confirmación de que el enfrentamiento final anunciado por el Papa ya está en marcha. Hoy, el mundo entero es testigo de esa lucha.
No hace falta mirar muy lejos. Vemos cómo se corrompe la inocencia, cómo se niega la verdad, cómo la fe se vuelve motivo de burla. El bien y el mal ya no están separados por fronteras visibles, están entrelazados en la vida cotidiana. El enemigo ya no se esconde, se disfraza de progreso, de libertad, de tolerancia. Y, sin embargo, el Papa no habló para infundir miedo. Habló para despertar. Para recordarnos que, aunque la oscuridad parezca avanzar, la luz nunca será vencida. Porque en cada época de la historia, el bien resurge. En cada alma que ora, en cada corazón que elige amar, Cristo vuelve a vencer. Juan Pablo II lo sabía. Por eso repitió tantas veces: no tengáis miedo. Porque quien está con Dios, ya ha vencido. Si tú también crees que estamos viviendo esa batalla espiritual, escribe en los comentarios. La luz de Cristo vencerá. El bien triunfará sobre el mal. Y comparte este mensaje. Porque tal vez hoy, más que nunca, el mundo necesita recordar que el enfrentamiento final ya comenzó, pero la victoria pertenece a Dios. Lo que reveló en privado a sus más cercanos. Hay secretos que nunca fueron escritos en los libros. Verdades que se susurraron en voz baja, dentro de los muros del Vaticano. Y que solo unos pocos hombres escucharon de labios del propio San Juan Pablo II. Dicen que en los últimos años de su vida, el Papa hablaba con un tono distinto. Su voz, antes llena de energía, se volvía más suave, más dolida, casi como si cargara con un conocimiento demasiado pesado para compartir con el mundo. Algunos cardenales cercanos contaron que lo vieron llorar. No lágrimas de debilidad, sino de compasión, de amor y de preocupación por el destino de la humanidad. En una reunión privada, uno de ellos lo escuchó decir: he visto lo que viene, y temo por mis hijos espirituales. Aquel cardenal, cuyo nombre nunca fue revelado, afirmó que, después de esas palabras, el Papa guardó silencio durante largos minutos, mirando fijamente el crucifijo que tenía frente a él. Nadie se atrevió a preguntar más. En sus notas personales, descubiertas tras su muerte, aparecieron fragmentos que jamás habían sido destinados al público. Reflexiones escritas a mano, llenas de dolor, pero también de esperanza. Entre ellas, una frase estremecedora: el mal se infiltrará hasta donde nadie lo imagina. Pero no temáis, porque el amor será más fuerte. Estas notas fueron guardadas cuidadosamente por el Vaticano. Algunas fueron publicadas años después, pero muchas otras permanecen selladas en los archivos privados. Los pocos que tuvieron acceso aseguran que contienen meditaciones sobre la batalla espiritual del final de los tiempos. Y una profunda conexión con los mensajes de Fátima y Medjugorje. ¿Por qué el Vaticano decidió mantener silencio? Porque aquellas palabras no eran fáciles de comprender. No todos estaban preparados para escuchar lo que el Papa veía venir. Una crisis moral dentro de la propia Iglesia, una fe que se enfriaría, y un mundo que preferiría la oscuridad a la luz. Algunos altos prelados temían que sus advertencias fueran malinterpretadas, o que provocaran miedo. Pero quienes conocieron su corazón sabían que Juan Pablo II no hablaba desde el miedo, sino desde el amor. Él quería despertar a sus hijos espirituales, antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, mirando atrás, entendemos que aquellas lágrimas, aquellas notas y aquel silencio fueron parte de una misma profecía, un llamado urgente al retorno a Dios. Si tú también crees que sus palabras siguen vivas, escribe en los comentarios: no temeré, confío en el amor de Dios. El bien vencerá, como el Papa lo creyó. Y comparte este video, porque el mensaje que Juan Pablo II reveló en privado fue un mensaje que el mundo entero necesita escuchar ahora. La advertencia sobre Europa y su fe perdida. Europa, cuna de santos, mártires y catedrales. Tierra donde resonaron los nombres de Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz. Y, sin embargo, también el escenario donde la fe comenzó a desvanecerse. San Juan Pablo II lo vio venir. En sus viajes apostólicos por el continente, hablaba con una mezcla de esperanza y tristeza. Su voz temblaba cuando decía: una Europa que reniega de sus raíces cristianas, reniega de su propia alma. Era una advertencia directa, pronunciada en un tiempo en que muchos pensaban que la fe ya no tenía lugar en la vida moderna. Pero el Papa sabía que la pérdida de la fe no era solo un cambio cultural. Era el inicio de una crisis moral y espiritual sin precedentes. En sus discursos, repetía que Europa estaba construyendo su futuro como si Dios no existiera. Y cada vez que lo decía, se quedaba en silencio unos segundos, como quien contempla una herida abierta. Advertía que sin Dios,
el hombre se convierte en esclavo del poder, del placer y del dinero. Que una sociedad que olvida a su creador termina vacía, confundida, sin rumbo. Décadas después, sus palabras parecen cumplirse con precisión. Las iglesias que alguna vez estuvieron llenas, hoy están vacías. Las cruces se retiran de los espacios públicos. Y una generación entera crece sin conocer el nombre de Cristo. Los valores que sostenían la civilización, la familia, la verdad, el respeto a la vida, son cuestionados o ridiculizados. Muchos llaman a esto progreso, pero Juan Pablo II lo llamó apostasía silenciosa. Una rebelión del corazón humano contra su creador. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, él no perdió la esperanza. Sabía que la fe no puede morir, porque la fe no es una idea, es una persona, es Cristo. Por eso repetía una y otra vez: Europa, vuelve a encontrarte a ti misma. Abre tus puertas a Cristo. Hoy, esas palabras resuenan más que nunca. Los signos de los tiempos muestran que la batalla espiritual que él anticipó se extiende sobre el mundo. Pero también, que Dios siempre guarda un resto fiel, hombres y mujeres que no se avergüenzan del Evangelio. Y quizás, tú que estás escuchando este mensaje, seas parte de ese resto. Parte de aquellos que mantienen viva la llama en medio del frío espiritual de una Europa que olvidó su alma. Si tú también crees que la fe renacerá, escribe en los comentarios. Europa volverá a Cristo. La fe no morirá. Porque Juan Pablo II no habló para condenar, sino para despertar. Y su voz sigue llamando hoy, desde el cielo. No tengáis miedo, el amor de Dios puede renovar el mundo. Las sombras dentro de la iglesia. Durante siglos, la iglesia ha sido luz, pero también ha tenido que enfrentar sus propias sombras. Y San Juan Pablo II lo sabía mejor que nadie. Desde los primeros años de su pontificado, percibió algo inquietante. Que el mal no siempre se mostraba desde fuera, sino que, poco a poco, se infiltraba desde dentro. Hablaba de ello con dolor, pero con claridad. En una de sus homilías más fuertes, dijo: el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Esa frase estremeció al mundo, pero muchos no comprendieron su profundidad. El Papa no se refería a los enemigos externos de la fe, sino a aquellos que, vestidos con hábito y sonrisa, servían otros intereses. En conversaciones privadas, llegó a decir que dentro de la iglesia existían lobos con piel de cordero. Religiosos y líderes que aparentaban piedad, pero que habían permitido que la ambición, el orgullo y el pecado corrompieran sus corazones. Juan Pablo II luchó contra eso en silencio, con el alma desgarrada. Sabía que no podía limpiar la casa de Dios con ira, sino con santidad, oración y sacrificio. Y así lo hizo. Durante sus noches de oración en la capilla privada del Vaticano, muchos testigos afirmaron haberlo visto llorar ante el Santísimo. Lloraba por la iglesia, por sus hijos perdidos, por las almas que el enemigo había confundido. Decía con voz temblorosa: no temo por los ataques del mundo, temo por la división dentro del cuerpo de Cristo. Aún enfermo, siguió denunciando la hipocresía, el abuso de poder, la falta de pureza en los corazones consagrados. Pero siempre lo hizo sin odio, con el amor de un padre que sufre por sus hijos. Decía que el mayor triunfo del demonio era convencer a los fieles de que el mal solo está fuera, cuando en realidad, comienza en el corazón humano. Y así, mientras el mundo lo veía sonreír en público, en privado cargaba una cruz inmensa. Una cruz hecha de silencio, de traición y de oración. Sabía que solo Cristo podía purificar su iglesia, y que su papel era mantenerse firme, orando y amando hasta el final. Hoy, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. La crisis de fe, los escándalos, la confusión, todo lo que él temía está ante nuestros ojos. Pero también lo está su promesa. El mal no prevalecerá. La iglesia, purificada, resurgirá más santa que antes. Si tú también crees en esa purificación, escribe en los comentarios. La iglesia renacerá en Cristo. La luz vencerá a las sombras. Porque aunque el mal se haya infiltrado, la victoria final pertenece a Dios. Y Juan Pablo II lo supo siempre. Que incluso en las sombras, la fe verdadera nunca deja de brillar. El vínculo con la tercera profecía de Fátima. Hay misterios que el cielo ha revelado, pero solo parcialmente. Uno de los más impactantes es, sin duda, la tercera profecía de Fátima, el mensaje que la Virgen entregó en 1917 a los 3 pastorcitos en Portugal. Durante décadas, el Vaticano mantuvo ese secreto bajo llave. Solo unos pocos papas pudieron leer el texto completo. Y entre ellos, Juan Pablo II.
Muchos creen que cuando él leyó la profecía por primera vez, quedó profundamente conmovido. Su secretario personal, el cardenal Stanisław Wyss, llegó a decir años después que el Papa cambió de semblante tras conocer el contenido del mensaje. A partir de ese momento, su pontificado pareció adquirir un nuevo rumbo, como si hubiera comprendido que su misión tenía un sentido profético. En sus discursos, Juan Pablo II empezó a hablar cada vez más del final de los tiempos. Pero lo hacía con prudencia, usando un lenguaje simbólico, lleno de claves ocultas que solo los atentos podían percibir. Decía: estamos viviendo un enfrentamiento decisivo entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo. ¿Casualidad? ¿O una manera de advertir al mundo sin romper el silencio que el Vaticano le había impuesto? En 1981, cuando fue víctima del atentado en la Plaza de San Pedro, el Papa interpretó ese hecho a la luz de Fátima. Dijo: una mano disparó, pero otra mano desvió la bala. Y afirmó públicamente que la Virgen de Fátima le había salvado la vida. Después de ese suceso, su llamado a la oración se volvió urgente, casi desesperado. Repetía incansablemente: el rosario es el arma más poderosa contra el mal. Pidió consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María. Pidió penitencia. Pidió volver a la oración. Algunos estudiosos creen que Juan Pablo II conocía una parte del mensaje de Fátima que nunca fue revelada al público. Una advertencia sobre una gran purificación espiritual, sobre tiempos de confusión y apostasía. Y sobre un sufrimiento que afectaría a toda la humanidad antes del triunfo del corazón inmaculado. Hoy, al mirar los acontecimientos del mundo, muchos sienten que aquella profecía se está cumpliendo. Guerras, desastres naturales, pérdida de fe, todo parece resonar con las palabras de la Virgen y las advertencias del Papa. Pero Juan Pablo II nunca habló con desesperanza. Siempre con fe. Decía: después de la oscuridad, vendrá la aurora. Y el corazón de María triunfará. Si tú también crees que la profecía de Fátima sigue viva, escribe en los comentarios. El corazón inmaculado triunfará. María nos protegerá en estos tiempos. Porque tal vez, el Papa sabía más de lo que podía decir. Y su silencio no fue miedo, sino obediencia. Una obediencia que hoy, más que nunca, resuena como un llamado del cielo a toda la humanidad. Sus visiones sobre el futuro de la humanidad. Hubo un tiempo en que los hombres buscaban a Dios para entender el futuro. Hoy, el hombre busca reemplazar a Dios, y ese fue el mayor temor de Juan Pablo II. En una homilía poco recordada, el Papa pronunció una frase que estremeció a los presentes. El hombre está construyendo su propia destrucción. No lo dijo como un político, ni como un filósofo. Lo dijo como quien ha visto las consecuencias espirituales de un mundo que olvida su alma. Durante los años de su pontificado, Juan Pablo II habló repetidamente sobre el peligro de un progreso sin moral. Veía con claridad lo que venía. Una humanidad que, fascinada por la tecnología y el poder, se alejaría cada vez más del Creador. En sus discursos, advertía que el siglo XXI no sería solo una era de avances, sino una era de confusión espiritual. Dijo: la ciencia puede construir ciudades, pero solo la fe puede construir corazones. Predijo un tiempo en que el hombre jugaría con la vida misma, modificando la naturaleza, manipulando la verdad y redefiniendo el bien y el mal. Un tiempo en que la tecnología se convertiría en ídolo, y la conciencia, en simple opinión. Muchos se burlaron entonces. Pero hoy, viendo cómo la humanidad se sumerge en guerras, crisis morales y desórdenes sin sentido, sus palabras suenan más actuales que nunca. Juan Pablo II hablaba con tristeza, pero también con esperanza. Decía que, aunque el hombre se pierda en su orgullo, Dios nunca dejará de buscarlo. Y que incluso cuando la oscuridad parezca total, siempre habrá un pequeño resto fiel que mantendrá viva la luz. En una entrevista privada, le preguntaron si temía por el futuro. Él sonrió y respondió: no temo. Porque incluso si el hombre destruye su mundo, Dios puede hacerlo nuevo. Esa fe inquebrantable fue su legado. Creía que la humanidad tenía que pasar por una purificación, no como castigo, sino como oportunidad de conversión. Y así, mientras muchos veían catástrofes, él veía promesas. Decía: después del fuego, vendrá la renovación. Y de las ruinas, resurgirá un pueblo nuevo, fiel al Evangelio. Hoy, al mirar los tiempos que vivimos, guerras, confusión moral, pérdida de fe, parece que sus visiones se están cumpliendo. Pero también se cumple su esperanza, la de un nuevo amanecer espiritual. Si tú también crees que la humanidad aún puede volver a Dios,
escribe en los comentarios. La esperanza no muere. Cristo renovará el mundo. Porque Juan Pablo II no habló para asustar. Habló para despertar. Y su voz sigue resonando hoy, como un eco divino entre el caos del mundo. No tengáis miedo, el amor es más fuerte que el pecado y la muerte. El atentado que cambió su visión del mundo. El 13 de mayo de 1981. Una multitud abarrotaba la plaza de San Pedro. El Papa Juan Pablo II, sonriente como siempre, saludaba desde su papamóvil a miles de fieles. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, la historia de su pontificado, y quizás del mundo, estaba a punto de cambiar. A las 17:17 se escucharon los disparos. El cuerpo del Papa se desplomó. El caos se apoderó del lugar. El hombre que representaba la fe de 1.000 millones de católicos yacía herido de muerte. Mientras era trasladado al hospital, su primera reacción no fue miedo, fue oración. Murmuraba las palabras del Ave María una y otra vez. Más tarde, contaría que en ese momento no sintió odio ni rabia, solo una misteriosa paz. El mundo entero contuvo el aliento. Las noticias anunciaban su posible muerte, pero algo sobrenatural ocurrió. La bala que debía atravesar su corazón cambió de trayectoria en el último instante. Los médicos lo describieron como un milagro inexplicable. La fecha no era casual, 13 de mayo, día en que la Virgen María se apareció por primera vez en Fátima, Portugal. Juan Pablo II lo comprendió enseguida. Dijo: una mano disparó, pero otra mano guió la bala. Desde entonces, el Papa estuvo convencido de que su vida había sido salvada por intercesión de la Virgen de Fátima. Por eso, un año después del atentado, viajó personalmente al santuario para agradecerle. Allí, colocó la bala que lo había herido dentro de la corona de la Virgen. Un gesto que conmueve al mundo hasta hoy. Aquel atentado cambió completamente su visión del mundo y de su misión. Juan Pablo II comprendió que su vida había sido preservada para cumplir un propósito profético. Desde ese día, habló con más fuerza sobre la batalla espiritual que se libraba en el mundo. Dijo: he sentido de cerca el misterio del mal, pero también el poder de la misericordia divina. El dolor no lo detuvo. Al contrario, lo convirtió en un testigo viviente del amor y del perdón. Años después, visitó en la cárcel al hombre que intentó asesinarlo, y lo abrazó. Le dijo: te perdono, hermano. Ese acto de misericordia fue su mayor victoria. Mostró al mundo que la fe vence al odio, y el amor, a la muerte. Desde entonces, Juan Pablo II vivió con la certeza de que su existencia pertenecía totalmente a Dios. Cada palabra, cada gesto, cada oración, era parte de una misión que iba más allá del tiempo. Si tú también crees que la Virgen intervino aquel día, escribe en los comentarios. Fue un milagro de Fátima. Dios tiene un propósito para cada vida. Porque aquel 13 de mayo no solo salvó a un hombre, confirmó que la mano de Dios sigue guiando la historia. Las lágrimas del Papa ante el futuro de los jóvenes. Hubo un momento en el pontificado de Juan Pablo II que pocos olvidan. Un instante en el que el Papa fuerte, el viajero incansable, rompió en lágrimas ante miles de personas. Era un encuentro con jóvenes, lleno de alegría, cantos y esperanza. Pero, de pronto, el Papa cayó. Miró a la multitud en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Y dijo, con voz quebrada: el mundo que les dejamos, no es el que Dios soñó para ustedes. Aquellas palabras quedaron grabadas en los corazones de todos los presentes. Juan Pablo II no lloraba por sí mismo. Lloraba por los jóvenes, por las nuevas generaciones, por un futuro que veía venir, lleno de promesas vacías, confusión moral y soledad espiritual. En varios de sus discursos, advirtió que el siglo XXI sería el más desafiante para la fe. Decía: la juventud está siendo seducida por la cultura del vacío, por un mundo que promete felicidad sin Dios. Hablaba del peligro de un tiempo donde los jóvenes tendrían todo: tecnología, poder, libertad, pero perderían lo esencial, el sentido de la vida y el amor verdadero. A muchos les sorprendía su tristeza. Pero quienes lo conocían sabían que no era pesimismo, sino dolor de padre. Juan Pablo II veía que una generación estaba creciendo sin raíces, sin oración, sin esperanza. Y sabía que, sin Dios, el alma humana se vuelve frágil, manipulable, vacía. Por eso, más que advertir, quiso despertar. No señalaba con el dedo, abría los brazos. No condenaba, invitaba al renacimiento espiritual. Hablaba de un sueño. Un nuevo Pentecostés,
donde el Espíritu Santo renueve los corazones de los jóvenes y del mundo entero. Ese fue su mayor deseo, ver una juventud encendida en fe, libre del miedo, dispuesta a amar con valentía. Y aunque muchas veces lloró al ver lo contrario, nunca perdió la esperanza. Decía: el futuro pertenece a quienes aman. Y solo el amor de Cristo puede transformar el mundo. Hoy, sus lágrimas resuenan como profecía. El vacío espiritual que temía se ha extendido, pero también lo ha hecho el despertar de miles de almas que vuelven a la oración. Quizás, ese nuevo Pentecostés que soñó está comenzando ahora, silenciosamente, en los corazones que se niegan a rendirse. Si tú también crees que los jóvenes volverán a Dios, escribe en los comentarios. El Espíritu Santo renovará al mundo. Los jóvenes de Cristo no temen. Porque las lágrimas de Juan Pablo II no fueron de desesperanza. Fueron el ruego de un padre que todavía cree en el milagro del amor. El triunfo del corazón inmaculado. En medio de todas las advertencias, profecías y lágrimas, hubo algo que nunca desapareció del corazón de Juan Pablo II, la esperanza. Una esperanza firme, casi desafiante, que se resumía en una sola frase que repitió hasta el final de su vida. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Para él, María no era una figura del pasado, sino la madre viva de la Iglesia, la guía del pueblo de Dios en los tiempos más oscuros. Veía en ella la llave de la victoria espiritual, la señal de que el bien prevalecería aunque todo pareciera perdido. Desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo II se consagró completamente a la Virgen. Su lema papal, totus tuus, todo tuyo, no era una frase simbólica, sino una entrega total. Decía: María me llevó a Cristo. Y ella llevará a la humanidad entera a su Hijo. Durante años insistió en algo que muchos no entendieron del todo: la consagración al Inmaculado Corazón de María. No era una devoción sentimental. Era una estrategia espiritual. Creía que solo el amor puro de la Madre podía derrotar el odio, la violencia y la confusión que estaban consumiendo al mundo. Por eso pidió, una y otra vez, que los fieles, las familias y las naciones enteras se consagraran a ella. Decía: cuando el mal parezca dominar, refugiaos en el corazón de María. Allí no puede entrar el enemigo. Su visión era clara: el triunfo del corazón inmaculado no sería político ni militar, sino espiritual. Una renovación del alma humana. Un despertar global de la fe, donde Cristo volvería a reinar en los corazones a través del amor de su madre. Incluso en sus últimos días, débil y en silencio, seguía mirando una imagen de la Virgen en su habitación. Sus últimos gestos fueron de oración. Sus últimas palabras, dirigidas a ella. Murió confiando en que la promesa de Fátima se cumpliría, la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas. Hoy, más que nunca, sus palabras resuenan con fuerza. El mundo parece caminar entre sombras, pero la esperanza sigue viva. Porque si el Papa creyó hasta el final, nosotros también debemos creer. Si tú confías en esa promesa, escribe en los comentarios. El corazón inmaculado triunfará. María es nuestra esperanza. Porque esa fue su certeza final. Que al final de la historia, el amor de una madre vencerá al mal. Y el mundo renacerá bajo la luz del corazón inmaculado de María. Las señales del tiempo que él mismo identificó. Durante su pontificado, Juan Pablo II no solo habló de esperanza. También habló de las señales del tiempo, aquellas que, según él, revelaban que el mundo estaba entrando en una etapa decisiva de su historia espiritual. No lo hacía para causar miedo, sino para despertar conciencia. Con voz firme, decía: el cristiano no puede dormir mientras el enemigo siembra cizaña en el campo. Una de las señales que más le preocupaba era la crisis de la familia. Veía cómo los cimientos del hogar, la unión, el amor, la fe compartida, comenzaban a derrumbarse. Decía que la familia era la célula viva de la civilización del amor, y que si ella caía, caería también la humanidad. Con dolor profetizó: una sociedad que destruye a la familia, cava su propia tumba. Y hoy, décadas después, sus palabras suenan como un eco imposible de ignorar. La segunda gran señal que advirtió fue la pérdida de la fe. Veía templos vacíos, corazones fríos y una generación que ya no encontraba a Dios en su vida. Hablaba de una apostasía silenciosa, un abandono de lo sagrado que ocurría poco a poco, sin guerras ni persecuciones visibles, sino con la indiferencia cotidiana. Decía: el mayor peligro no es el mal evidente, sino la ausencia de Dios en el alma del hombre. Y la tercera señal que mencionaba una y otra vez era la confusión moral.
Un mundo donde lo bueno y lo malo se mezclan, donde la verdad parece relativa y cada uno se convierte en su propio juez. Para él, esta confusión era el síntoma más claro de la batalla espiritual que se estaba librando en los corazones. Juan Pablo II veía todo esto no como un final, sino como un llamado al despertar. Decía que la oscuridad solo tiene poder cuando el pueblo de Dios deja de brillar. Por eso repetía incansablemente 3 palabras que se convirtieron en su legado. No tengáis miedo. Para él, esas palabras eran más que una frase, eran un escudo. Una invitación a confiar plenamente en Cristo, incluso cuando todo parece perdido. Porque el miedo paraliza, pero la fe mueve montañas. Hoy, esas señales están ante nosotros. Y la pregunta que el Papa dejó suspendida en el aire sigue viva. ¿Reconoceremos los signos del tiempo, o seguiremos dormidos? Si tú también crees que la fe puede transformar el mundo, escribe en los comentarios. No temeré, confío en Cristo. Las señales están claras, pero Dios vencerá. Porque Juan Pablo II no habló de destrucción. Habló de esperanza en medio de la tormenta. Y de un Dios que siempre tiene la última palabra. Documentos y discursos que pocos han leído. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II escribió y pronunció miles de palabras. Homilías, encíclicas, cartas, mensajes al mundo. Pero entre esas líneas, hay textos que casi nadie conoce, palabras que hoy parecen profecías disfrazadas de discursos. No eran simples documentos teológicos. Eran advertencias, llamadas al corazón, mensajes cargados de una claridad que solo puede venir del Espíritu. Y, sin embargo, muchos de ellos fueron ignorados, archivados en el silencio. En 1983, en plena Guerra Fría, el Papa escribió: la humanidad se halla al borde de un abismo espiritual. El progreso técnico no puede sustituir la verdad. Cuando el hombre se aleja de Dios, comienza a destruirse a sí mismo. Palabras que, en aquel entonces, parecían una reflexión filosófica, pero que hoy suenan más actuales que nunca. ¿No vivimos acaso ese mismo abismo? Guerras, confusión moral, idolatría del poder y del dinero, pérdida del sentido de la vida. Todo lo que él describía con tono pastoral, ahora se manifiesta ante nuestros ojos. En otra de sus cartas, dirigida a los obispos de Europa, advirtió: el continente que una vez evangelizó al mundo está olvidando su alma. Donde desaparece la fe, pronto desaparece también la libertad. Palabras casi proféticas, pronunciadas mucho antes de que la crisis espiritual de Occidente se hiciera tan visible. Pero quizá lo más sorprendente fueron las frases que no todos se atrevieron a citar. En una homilía de los años 90, dijo con voz grave: nos acercamos al enfrentamiento final entre Cristo y el anticristo, entre la Iglesia y la anti-Iglesia. Algunos lo tomaron como una metáfora, otros, como una advertencia demasiado incómoda. Pero quienes lo conocieron de cerca dicen que él veía con los ojos de la fe lo que otros no podían ver. Sabía que detrás de los cambios políticos y culturales había algo más profundo, una batalla por el alma del mundo. Y aún así, nunca perdió la esperanza. Decía que toda oscuridad termina cuando un corazón decide volver a Dios. Que incluso en medio del caos, Cristo sigue siendo la luz. Hoy, cuando releemos esas homilías olvidadas, sentimos que no eran solo palabras del pasado, sino mensajes para nosotros, para este tiempo. No fue casualidad. Fue inspiración divina. Si tú también crees que Juan Pablo II fue un mensajero del Espíritu, escribe en los comentarios. Sus palabras viven hoy. Dios sigue hablando a través de sus siervos. Porque quizás, entre esas páginas olvidadas, se encuentra la clave espiritual que el mundo necesita recordar antes de que sea demasiado tarde. El legado profético de un Papa Santo. Cuando Juan Pablo II cerró sus ojos por última vez, el mundo entero sintió que algo sagrado había partido. Pero su voz no se apagó. Sus palabras siguen resonando como un eco que atraviesa el tiempo, un legado profético destinado a despertar conciencias. Muchos lo llamaron el Papa del Pueblo. Pero pocos comprendieron que detrás de su sonrisa y su ternura había un profeta del siglo XX, un hombre que había visto el alma del mundo y supo leer los signos de su destino. Antes de partir, quiso dejar al mundo 3 mensajes esenciales, 3 luces para los tiempos de oscuridad que él mismo anunció. Primero, advirtió que la humanidad estaba jugando con fuego, que el progreso sin Dios lleva al abismo, y que el verdadero peligro no está fuera, sino dentro del corazón humano. Dijo: el futuro del mundo pasa por la familia, por la fe y por el amor. Hoy,
Cada una de sus advertencias parece cumplirse una por una. La desintegración moral, la pérdida del sentido de la vida, la violencia, la soledad. Todo lo que él vio venir, hoy nos rodea. Y sin embargo, no habló para sembrar miedo, sino para encender esperanza. Su segundo mensaje fue el más repetido, y también el más poderoso. No tengáis miedo. Decía que el miedo es la gran arma del enemigo, porque paraliza la fe. Pero quien confía en Cristo no teme al futuro. Porque sabe que la oscuridad tiene un límite, y que la luz siempre regresa. Finalmente, su último mensaje fue el de un padre que entrega todo por sus hijos. La certeza de que el amor triunfará. Que el mal no tiene la última palabra. Que el corazón de María y la misericordia de Jesús vencerán, aunque el mundo parezca derrumbarse. En sus últimos días, apenas podía hablar. Pero al mirar la cruz, murmuró las mismas palabras con las que inició su pontificado. Totus tus, todo tuyo, María. Ese fue su testamento espiritual. No dejó riquezas ni poder, sino un camino de fe en medio del caos, un mapa para quienes todavía buscan esperanza. Hoy, su legado sigue vivo. Y tú, que escuchas estas palabras, eres parte de ese llamado. Porque cada vez que eliges la fe sobre el miedo, su profecía se cumple un poco más. Escribe en los comentarios. No tengo miedo, confío en Cristo. El legado de Juan Pablo II sigue vivo. Porque el Papa Santo no murió. Solo cambió de lugar para seguir orando por nosotros. Hasta que el mundo entero descubra la verdad que él proclamó con su vida. El amor es más fuerte que la muerte.